Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy tengo conmigo a Dani Zapata. Dani es originaria de Venezuela y es madre de 2 pequeños. Dani cuenta con más de 20 años de experiencia como administrador de recursos humanos en la cultura al servicio y atención al cliente, procesos de cambio y la creación de herramientas para equipos de alto desempeño. En 2014, Dani llegó a Montpellier, Francia, donde se reinventó como experta en gestión del cambio y reinvención profesional para emprendedoras. Desde 2016, ella es miembro de la comunidad SHE, Seminario para Hispanas Emprendedoras. Además, Dani es la fundadora de la revista Hispanas Creativas. Actualmente ayuda a emprendedoras a impulsar sus negocios dándoles visibilidad, enriqueciendo sus conocimientos, propiciándoles alianzas estratégicas de negocios mediante su revista, ponencias, programas de formación digital y dándoles la oportunidad de ser parte de la comunidad de Hispanas Creativas. Para todas las que nos escuchen y estén interesadas en saber más sobre Dani y su revista Hispanas Creativas, les adelanto que Dani tiene una promoción súper exclusiva y solo para las que tomen acción inmediata. Si quieren saber de qué se trata y cómo reclamar su promoción, acompáñenme a la entrevista. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a esta entrevista. ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Hola Ivonne, me encuentro muy bien, estoy súper complacida de tu invitación para estar aquí contigo y bueno, hoy me encuentro excelente. Qué bueno que aceptaste esta invitación. Eres un ejemplo maravilloso a seguir, una fuerte inspiración para muchas mujeres. Entonces espero que con esta entrevista ellas te puedan conocer un poco más y se inspiren para que apliquen tu conocimiento y tu experiencia directamente a su vida. Entonces vamos a empezar un poquito para que te vayan conociendo. ¿Qué es lo que hacías antes de venir a Europa? ¿Qué fue lo que estudiaste originalmente? Bueno, originalmente estudié la profesión de recursos humanos, hice carrera en el área, en diferentes sectores del área, como fue el reclutamiento, adiestramiento, planificación de carrera, reclutamiento y finalmente me quedé en lo que fue la parte administrativa de lo que es la parte de gestión de pagos para los recursos humanos. ¿Ok? Tuve como 7 años trabajando directamente en el área y luego comencé a trabajar en el área de consultoría, gestión de proyectos, con una empresa llamada Consein, que tiene muchos años en Venezuela, y allí estuve alrededor de 15 años trabajando. ¿Ok? Prácticamente también hice carrera en el área de asesoría. Empecé en principio como un asistente, luego pasé a ser el consultor y finalmente estuve en la parte de como gerente de proyecto manejando equipos de trabajo. ¿Ok? Oye, una Y pregunta. básicamente, ajá, Disculpa que te interrumpa, pero muchas veces cuando decidimos estudiar una carrera, pues estamos todavía como muy jóvenes, ¿no? No sé, 15, 17 años, y no tenemos ni idea de qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Entonces, pues decidimos como muy rápidamente, porque hay que tomar una decisión, qué es lo que queremos estudiar. En tu caso, ¿qué fue lo sí. que jugó un rol importante o qué influencias tuviste para decidirte estudiar eso que estudiaste? Bueno, mira, en principio la verdad que yo no tenía muy claro, yo siempre decía que iba a ser médico, ¿ok? Pero, y luego decía que iba a ser abogado. Luego, como mi madre era costurera, y yo la ayudaba con lo que eran los patrones, porque me gusta mucho el dibujo, lo hago desde que soy una niña, entonces quería ser diseñadora de modas, ¿ok? Y cuando salí de bachillerato decía que iba a ser comunicador social. Eso era lo que me tenía más claro. Sin embargo, por circunstancias de la vida, no llegué a estudiar la carrera de comunicación social y a veces las circunstancias te obligan a prepararte en cosas para poder solucionar las situaciones que se te presenten. Entonces, como quedé huérfana a mis 15 años con dos hermanas pequeñas y prácticamente el papel que jugaba mi mamá me tocó a mí hacerlo, guiada también por una tía, la hermana mayor de mi hermana, de mi mamá, perdón, este, comencé a estudiar una carrera de hidrocarburos que era para trabajar con petróleo en mi ciudad natal, porque yo después de la muerte de mi mamá me fui a la capital, que es Caracas, y luego yo quería volver a Maturín, mi ciudad natal. Y estando en esa, estudiando esa carrera que no me gustaba, la verdad que no se identificaba para nada para mí, eso iba a ser un error realmente si yo me terminaba de graduar allí y comenzaba a trabajar porque no me identificaba con la carrera. Y estando en un banco, yo trabajaba en un banco llamado Venezolano de Crédito de Venezuela,
que todavía existe, y estando allí yo decidí pedir un cambio de departamento. Y de manera fortuita que quedé en el Departamento de Recursos Humanos. Comencé como secretaria, imagínate. Y siempre, como me gusta aprender, fui de verdad como que aprendiendo y haciendo diferentes cosas en el departamento, y me fueron dando oportunidades de escalar, pues como analista, luego como asistente, luego como jefe, o sea, supervisor, jefe, hasta que llegué a una posición bastante alta. Pero empezando, cuando ya estuve como secretaria y llegué a la parte de asistente, todo ese movimiento, de la manera como a mí me gusta mucho lo que es las relaciones con las personas. Y mi trabajo era muy cercano con los empleados de la empresa. Entonces esa relación, esa manera de compenetrarte, de trabajar, me fue gustando. Y yo dije, mira, esto, me siento identificada con esto, voy a cambiar de carrera. Y eso fue más que todo lo que me motivó. O sea, me motivó la cercanía que me permitía, o la conexión que me permitía tener con las personas que trabajaban en toda la organización. Y porque trabajabas un poco, tú eres como un intermedio. Estás entre los trabajadores de la empresa y los jefes de la empresa, ¿ok? Estás prácticamente, tú eres como sí, como la persona que tiene que tomar una decisión sin que se perjudiquen ambos lados, pues. Entonces, eso me gustó. Allí vi como que esa manera de tomar decisiones, y a mí eso siempre me ha gustado. Claro. Y al final cambié de carrera y bueno, me gradué ya cuando tenía 22 años, y seguía haciendo carrera. Y allá en Venezuela ya tenías cuántos años trabajando y estabas bien establecida cuando decidiste venirte para acá, para Europa. Imagínate, yo trabajo desde que tengo 16 años. Yo comencé a trabajar desde que tengo 16 años, y comencé a trabajar en mi profesión un poquito antes de los 22. Comencé a trabajar en el área. Y en el área de consultoría cuando tenía 27 años. Entonces, sin tomar en cuenta la primera parte, yo la parte de gestión de recursos humanos como consultor, estuve 15 años trabajando en una corporación, y luego de manera independiente estuve desde el 2009 hasta el 2014, que decidí venirme acá a Francia. Okay. ¿Y qué fue lo que te motivó a migrar para acá, para Francia, para Europa? Bueno, en principio, bueno, como todo el mundo sabe, en Venezuela hay una situación bastante complicada por el gobierno que tiene ya años allá gerenciando el país, y las oportunidades realmente para las personas se han limitado mucho, y el nivel de vida también ha bajado bastante. Yo pertenecía a lo que nosotros llamamos allá la clase media, que prácticamente ha desaparecido, porque las personas que estaban en el nivel más alto han pasado a ser a la clase media, y los que estábamos en la clase media pasamos a ser pobres. Entonces imagínate los que estaban en los pobres, ¿a qué pasaron? Claro. Entonces todo se fue complicando. Yo, por ejemplo, me lancé como independiente en el 2009, y los primeros años fueron geniales. Aun cuando estábamos en este gobierno, todavía había oportunidades, pero luego hubo cambios con el control de divisas. Las empresas ya no contrataban muchas horas de consultoría, le daban prioridad a los proyectos más importantes. Entonces allí, por supuesto, mis ingresos comenzaron a bajar bastante, y esa calidad de vida también. Y se dio la oportunidad yo conocí, bueno, ya conocí a una persona de acá de Francia desde hacía muchos años, y por circunstancias de la vida comenzamos una relación de novios, y esta persona me ofreció venir aquí junto con mis hijos y que quisiera mi vida acá, pues. Entonces, en principio, lo que me motivó realmente fue el amor, ¿ok? Ujú. Una relación de pareja, hacer una vida aquí, una oportunidad, pero luego me impulsó, por supuesto, la situación del país. Era realmente una oportunidad para darle a mis hijos un mejor futuro, ¿ok? Tanto para ellos como para mí. Y eso fue lo que me hizo venir acá. O sea, cuando me vine acá, me vine ya con la idea de establecer, no con Justo. la idea de pasar un tiempo, sino de establecer
hacer Y, vida acá. y justamente como venías ya con esa idea en mente, tú tenías un plan, ¿no? Me habías comentado que incluso tradujiste todos tus documentos y los Sí, apostillaste sí. y todo. Cuéntame, ¿cuál fue el plan y qué fue lo que te encontraste cuando ya llegaste a Francia y qué pasó con ese plan? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, cuando decidí establecerme acá, por supuesto, tomé todas mis previsiones y hice la traducción de todos mis papeles, de todos mis estudios, desde primaria, bachillerato y lo que fue la universidad. Incluso cursos que hice allá para especializarme. Hice la traducción ellos te dan, la embajada tiene traductores oficiales que ellos reconocen. Esas personas tradujeron todos mis documentos. Una vez que ya habían sido apostillados por la parte del ente gubernamental de Venezuela, fueron traducidos y también fueron sellados por la embajada y en teoría, según una orientación que yo había recibido, con esos documentos de que avalaban mis estudios todos mis estudios, yo podía comenzar a trabajar acá haciendo, quizás, no me dijeron, quizás no vas a trabajar directamente en tu área al principio, pero puedes comenzar haciendo un trabajo como secretaria o de repente en una oficina haciendo cosas muy básicas. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, está bien, no tengo problemas en volver a comenzar haciendo funciones básicas y poco a poco ir escalando. Esa era mi idea, Ujú. porque también tenía claro que el idioma es imprescindible para tú poder trabajar de manera profesional. Y yo había hecho unos estudios de francés en Venezuela, pero no eran suficientes para yo decir, tengo un nivel B2 de francés para poder estudiar o para poder trabajar. Y apenas llegué acá, el plan era comenzar a estudiar en la universidad, en la cual estuve 2 años estudiando y logré mi nivel B2, que es con el nivel que tú puedes hacer estudios de especialización o puedes comenzar a trabajar, ¿ok? Una vez que terminé mi universidad, comencé a postularme para trabajar en el área y realmente no se dieron las oportunidades y las pocas veces que fui contactada o recibí una respuesta, era así como que, bueno, su currículo está excelente, pero no podemos darle el puesto. Más adelante, más adelante, ese ruido salió, ¿no? Más adelante yo supe que realmente en Francia te exigen que tú tengas estudios acá. Incluso para tú hacer un cargo muy básico, tú tienes que hacer como unos estudios básicos de bachillerato, este tipo de cosas. O sea, no es tan sencillo que tú traigas el título legalizado y todo esto, que te lo reconozcan para trabajar. O sea, aquí la política es que tienes que tener estudios en Francia Francia. para que te den la nivelación y todo esto. Y en mi caso, como yo me vine a mis 46 años, ¿ok? No era, yo no lo veía como un camino de ponerme a hacer una carrera, primero pasar por una especie de estudios básicos, como el bachillerato, para luego hacer unos estudios de especialización y llegar a donde yo quería, que era trabajar en mi área. Entonces yo me puse a pensar cuánto tiempo voy a estar yo estudiando y quién me garantiza a mí que realmente yo voy a poder entrar profesionalmente en mi área, posicionarme en mi área. Era muy complicado. Entonces la manera o el camino que yo conseguí fue de crear mis oportunidades. ¿Ok? Entonces comencé conocí una amiga con la que creé una empresa de marketing digital. Tuvimos un año creando la empresa y luego yo duré un año operativa en la empresa, ¿ok? Pero en vista de mi situación de ser madre soltera, porque yo me vine por amor, pero al año y medio me separé y yo decidí hacerme responsable de mi vida y de la de mis hijos. Entonces, eso implicaba a tener toda la responsabilidad económica, además de las otras responsabilidades que tienes como padre o como madre. Entonces, realmente la empresa
le faltaba todavía tiempo como para poder generar los ingresos suficientes en la cual yo pudiera fijar un salario fijo para mí, ¿ok? Esa era la idea. Pero como en un año la situación apretó mucho acá, aquí la vida es muy costosa, ¿ok? Yo decidí dejar la sociedad y buscar otra manera de ver cómo hacía las cosas. Y en principio pensé en seguir emprendiendo por mi cuenta, pero no tenía ese ingreso suficiente como para decir, bueno, voy a darle, voy a emprender. Y yo dependía mucho de las ayudas de beneficencia que daban acá para yo poder seguir avanzando. Entonces, cuando hice mi registro como autónomo, o sea, ya yo tenía una residencia que solo me avalaba que yo pudiera trabajar como independiente. O sea, yo no tenía derecho a buscar un empleo. Esa residencia no me daba el derecho de trabajar para otra persona. O sea, yo tenía que ser empresaria. Entonces, y esa residencia todavía estaba vigente. Entonces, eso me trancaba puertas. Yo no podía buscar un empleo. Estaba en una situación de verdad bien difícil, con muchas deudas, y incluso hice trabajos al negro, o sea, hice trabajos sin estar en una empresa formalmente, ¿ok? Hacía trabajitos allí, las personas me pagaban y yo iba solucionando las cosas. Entonces, toda esta situación y cuando me registré como autónomo, las ayudas me las bloquearon. Entonces, imagínate, sin un empleo, con las ayudas bloqueadas, la situación estaba realmente bien apretada. ¿Ok? Entonces en ese momento yo tomé la decisión diciendo, bueno, no consigo empleo en mi área, por más experiencia que muestre, yo hacía un buen CV, todas estas cuestiones, no tenía la oportunidad de por lo menos demostrar que podía hacer algo sin los estudios franceses que me pedían. Yo comencé a buscar oportunidades en esos puestos o sectores en que los franceses no les gusta trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí los franceses no les gusta trabajar en el área de construcción, no les gusta trabajar en el área de limpieza o servicio, supermercados un poquito más, o tampoco es que lo aman. Entonces yo comencé a ver cuál era el sector que yo tenía más oportunidades. Y dije, bueno, aquí por ejemplo, ¿sabes qué? Por ejemplo, en Latinoamérica hay personas que hacen mucho trabajo de limpieza, pero no existen agencias para tú dar ese servicio a particulares, solo se lo das a corporaciones. Aquí existen las agencias para dar servicios a particulares. Específicamente, yo estuve en la parte de personas mayores, ¿ok? Comencé a buscar en esas agencias y después de tocar muchas puertas, conseguí una agencia que se adaptó a mi situación, porque generalmente esas agencias te demandan que trabajes hasta las 9 de la noche, porque muchas veces tienes que darle cena a las personas mayores, que trabajes un domingo o un fin de semana, y yo no, en mi caso no podía hacerlo porque yo cuidaba a mis niños. Entonces yo tenía ciertas condiciones para el empleo. Además de que necesitaba un empleo, tenía condiciones. Y esta agencia, gracias a Dios, me las aceptó. Hacía un horario de lunes a viernes, empezaba muy temprano, máximo hasta las 5 de la tarde, no trabajaba fines de semana y me aceptaron sin tener un auto, porque acá tienes que trasladarte a las casas de las personas. Entonces me aceptaron sin tener un auto y yo me trasladaba por el transporte público normal. ¿Ok? O sea que para mí de verdad fue un golpe de suerte. El Oye, y día que yo ahí, conseguí ese empleo, ahí ajá, cómo le hiciste, ahí ya habías cambiado tu visa, ya podías no solamente trabajar como autónomo, no, sino no, también. exactamente eso es lo que te iba a decir. Ah, Estas personas que yo digo que fueron para mí, fue una oportunidad que Dios puso en mi camino para que yo viera como esa luz de seguir adelante. Ellos realmente no debían emplearme, pero ellos tomaron el riesgo de emplearme. Estuve 4 meses en periodo de prueba, con opción a ser prorrogable, y en ese tiempo ellos me dieron todos los papeles que yo necesitaba para cambiar mi residencia a empleado, para poder ser empleado. Aquí le dicen salarié. Bueno, aquí el sistema es bien complicado porque
tiene muchas cosas buenas, pero por esa parte te limita mucho, porque le pedían muchos papeles a la empresa para justificar por qué yo y por qué no una persona nativa de acá. O sea, ¿por qué contratar a una extranjera para hacer este trabajo y no a una persona francesa? Y ellos tenían que justificar todo eso. Entonces eso fue alargando. De hecho, yo estuve un año esperando esa residencia. Luego me asesoré porque yo dije, bueno, tengo mucho tiempo esperando y estaba realmente preocupada. Y busqué asesoría con un abogado que es especialista en esto de reagrupación familiar. Y esta persona me dijo, mira, tú ya tienes derecho a una residencia de vida privada y familiar, porque tienes acá casi 5 años y tienes niños escolarizados por ese tiempo. Y la ley te favorece para que puedas cambiar la residencia a vida privada y familiar, que esa es la residencia de larga duración que todas las personas quieren para hacer vida acá sin tener la nacionalidad. ¿Ok? Es una residencia que te dan primero por un año, luego por 2 años, luego por 4 y al final te la pueden dar por 10 años. Entonces, bueno, yo armé un segundo dossier, un segundo expediente, hice la solicitud y para mi suerte, porque este abogado también hizo sus contactos, cuando yo fui a llevar todo lo nuevo con una carta y toda esta demanda, ya en el sistema aparecía que yo tenía aprobada mi visa de vida privada y familiar. Okay. Entonces yo dije, wow, y con esa visa tú tienes el derecho a trabajar, pero la visa no está condicionada a que tengas un empleo, ¿ok? Okay. Okay. Entonces es mucho mejor, pues porque ya no tenía el estrés de tener que seguir trabajando en algo que realmente no era lo que me gustaba, sino que lo estaba haciendo por una necesidad. eh, no estaba obligada, pues podía darme la oportunidad de hacer otra cosa diferente y no iba a perder mi residencia. Porque cuando tienes una residencia como empleada, tú estás obligada a mantener el empleo. Si tú pierdes el empleo, pierdes tu residencia. Entonces, en este caso, no, puedo estar tranquila porque sé que tengo mi residencia, ya sea que yo me dedique a ser independiente, ya sea que yo me dedique a ser empleada o ya sea que yo no quiera trabajar y quiera ser solamente ama de casa. O sea que ¿Ok? esta visa ya te dio la oportunidad de estar más tranquila emocionalmente, Sí, ¿no? No con la presión. Ujú. sí, emocionalmente y con menos presión. Y bueno, ya después de eso, de verdad que la agencia estuvo bastante contenta porque finalmente yo logré mi documento que ellos no iban a tener ningún tipo de problema. Si llegaban a hacerle una inspección, yo estaba en regla. Y para mí, de verdad que yo digo, como todo, Dios te coloca personas para que te ayuden. No todo fue perfecto, siempre hay cosas que no son perfectas. Hubo cierta explotación, ¿ok? Yo empecé trabajando un mínimo de horas, luego me comenzaron a dar más horas, luego había una condición en la empresa que la supe después de la contratación, que es que si tú tienes un contrato de una cantidad de horas, tú haces una mayor cantidad de horas, esa diferencia la pagaban una vez al año, en un mes específico del año. Y para mí era complicado porque la idea era trabajar más horas para tener más dinero y poder estar mejor. Y al final eso no fue así y bueno, pasé un año sintiéndome explotada. Realmente me daban muchísimas responsabilidades en un día. Yo llegaba a mi casa súper agotada hasta que al año decidí hablar. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Cuando yo estuve en la entrevista, tú puedes trabajar para otras agencias. Pero claro, con la cantidad de horas que ellos me daban, imposible que yo decidiera trabajar para otra agencia. Entonces al año yo les dije, yo quiero trabajar solo mi número de horas de contrato, no más. Porque esas horas que me quedan disponibles, yo las voy a comenzar a trabajar no en una agencia, sino con una persona particular. Porque aquí tú puedes trabajar con un particular y hay una institución que se llama CESU, en donde tú estás declarado, o sea, no es al negro ni nada, esto es un trabajo declarado, un contrato y todos tus derechos como trabajador lo puedes hacer. Y yo le dije, yo voy a buscar una o dos familias a las que también pueda hacer este trabajo y yo pueda ya tener ese dinero.
porque ustedes tienen que entender que soy una madre soltera, que tengo mis gastos y yo no puedo esperar al año para tener todo este dinero que estoy trabajando. O sea, yo necesito tener al mes mi ingreso que Pero trabajo. sí te pagaron esas horas que ya habías trabajado, pero tuviste que Sí, esperar sí, hasta el sí, mes en específico en que sí, las pagaban. Ah, ok. sí, 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 sí las pagaron, de verdad que sí las pagaron, ellos no incumplieron con esto. Sí les molestó un poco el que yo decidiera no trabajar horas adicionales, incluso quisieron un poco imponerse, pero bueno, yo pienso que hablando la gente se entiende, yo nunca fui grosera, no me impuse, siempre traté de comunicar realmente mi situación, que no lo hacía por rebeldía ni molestia, sino que para mí era una necesidad hacerlo. Claro. Y al final ellos lo entendieron y me aceptaron trabajar con ellos en las horas de mi contrato y habían días que yo dedicaba a trabajar con otra familia. Y así realmente de verdad pude nivelar mi ingreso al mes. Pude decir, bueno, gano 1.200 al mes, tú con un ingreso de 1.200 que es el salario mínimo acá, una familia puede vivir. No vive con lujos, ¿ok? Pero puede vivir, puede pagar. Y adicional tienes las ayudas también de alquiler, ayudas para los niños en su colegio, con su cantina, con su cuidado en la guardería. O sea que con todas esas cosas yo me pude organizar y pude salir de todas mis deudas y luego ya con mi cabecita tranquila pude volver a retomar lo que en un principio era mi objetivo, que era emprender. Claro, ¿Ok? ahí como mencionas que es súper importante comunicar tu situación, ¿no? Porque muchas, me imagino que es algo cultural, que muchas de nosotras nos quedamos como con la sensación de ser explotados algunas veces, Sí, pero no comunicamos cuál es nuestra necesidad y lo que nos gustaría, ni tampoco investigamos opciones, ¿no? Y tú lo que hiciste fue hablar y expresar y comunicar claramente tu necesidad y entonces así se encontró una solución a la situación, ¿no? exactamente, exactamente. Y todos estuvimos contentos. De hecho, yo me fui de la agencia en buenos términos. Ellos me dijeron, si necesitas alguna vez volver, estamos a la orden. O sea, de verdad, cuando tú expresas de corazón lo que Sí, sientes, porque a veces uno dice, bueno, y comienzas a criticar y comienzas a echarle la culpa al otro. No, 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 lo que tienes es que hablar, porque nadie es adivino de lo que te pasa. claro. Si la gente no conoce qué es lo que te pasa, qué es lo que estás pasando, la gente no te va a entender. Entonces yo lo que hice fue reunirme con ellos, explicarles y al final todos trabajamos, ellos estaban contentos con las horas que yo le hacía, le cumplía a sus clientes, hacía mi trabajo con la otra persona y al final cuando me fui se los dije con tiempo, mira, he decidido irme porque estoy emprendiendo, estoy haciendo esto, he decidido tener más tiempo para emprender, solo voy a quedarme con las familias que tengo aparte, que son 2 días a la semana, y les hice su preaviso de manera responsable para que ellos pudieran buscar a la persona. O sea que de verdad al final todo fue transparente y se llevó muy bien. La comunicación es muy importante, es muy importante. Oye, Dani, y tú en Venezuela ya tenías tú ya una carrera, tenías años de experiencia, estabas bien colocada. Bueno, vino la situación del país que ya estaba ahí de trasfondo por un largo tiempo. Pero cuando migraste acá, tuviste que hacer trabajos más sencillos que hacía tiempo que no hacías, ¿no? Digo, a lo mejor lo hacías en tu casa, pero no Sí, necesariamente al sí. servicio de alguien más, ¿no? Y ahí no tuviste como algún conflicto emocional, como de ego, como conflicto de identidad, que dijeras, es que yo no estudié para esto. Sí. ¿Cómo le hiciste con eso? Al principio sí, pero me duró como una semana realmente. Okey. Al principio cuando comencé a hacerlo, porque yo comencé a hacer esto realmente en vacaciones de verano. Estudiando en la universidad, yo comencé a a hacer esto en vacaciones de verano, porque mi pareja me comenzó de alguna manera a exigir que yo tenía que ya llevar un ingreso, a tener un ingreso para de alguna manera cubrir las responsabilidades de mis hijos, ¿ok? Entonces, yo me vi obligada a hacerlo en vacaciones. Entonces, tú cuando eres estudiante acá, tú tienes un número de horas, son 20 horas que tú puedes hacer por semana. Entonces, esa cantidad de horas yo la hice en estas agencias. Y en vacaciones hasta puedes hacer más, hasta puedes hacer más. Entonces, bueno, la primera vez que lo hice sí me afectó porque realmente mi plan no era venir acá
a trabajar como señora de servicio para otra persona y eso me puso un poquito deprimida, ¿ok? Porque yo dije, imagínate, de haber sabido que yo venía acá a hacer esto, quizás yo no hubiese decidido venir. Gracias a Dios no lo supe, porque realmente el estar aquí ha sido una oportunidad inmensa. Entonces Dios sabe cómo hace las cosas y yo creo que a veces las cosas pasan de alguna manera para que tú tengas aprendizaje y vayas mejor después en el camino. Entonces esto fue un poquito también de aprendizaje, porque yo estaba acostumbrada a ganar muy bien, a tener una vida ostentosa, tenía 2 apartamentos, tenía mi camioneta, eh, me iba al spa cada cierto tiempo, mis masajes, o sea, un bojote de cosas que tú cuando tienes dinero te puedes dar ese lujo. O sea, yo me daba lujos. Y llegar acá, todo eso cambió. ¿Ok? Aquí yo no podía ni siquiera ir a una peluquería a hacerme la pedicure, la manicure, a cortarme el cabello. Al principio no podía hacerlo. Entonces, todas esas cosas te van afectando porque tú estás cambiando, ¿ok? Pero al final de todo esto, después de sentirme triste y algunas veces se me salieron algunas lagrimitas, entendí que si Dios había puesto, yo siempre digo, las cosas suceden por alguna razón. Y yo venía de alguna manera de ser muy derrochadora con el dinero. Yo realmente era muy gastiva con el dinero como tenía. Realmente no me costaba, o sea, si gastaba, sabía que no iba a pasar trabajo. Sabía que iba a tener dinero para responder en mis otras cosas. Y aquí no, aquí todo era administrado. Entonces, yo aprendí a administrarme y a hacer las cosas con poco dinero. Entonces, eso fue realmente un aprendizaje, ¿ok? Aquí la vida es cara, pero aquí hay para todos los gustos. Tú vas a un supermercado y hay productos de menos de 1 euro, de 1 euro, de 3, de 4, de 7, de 6, y tú decides, de acuerdo a tu presupuesto, dónde vas a gastar tu dinero. Entonces, sí me leía las etiquetas y veía qué contenía el producto, que no fuese, qué sé yo, por lo menos que no fuese a dañarnos la alimentación o X cosas. Pero realmente a veces también todo es publicidad. A lo mejor hay un producto, por ejemplo, aquí hay una marca de producto que, que a veces promociona diferentes productos, o sea, son productos de otras marcas que son de calidad, pero esa marca en específico la pone en oferta. Entonces esa marca yo la buscaba mucho, porque yo sabía que podía conseguir productos de calidad a un precio más bajo. Entonces todas esas cosas se comencé a ser estratégica para todo, para mi presupuesto, para cuánto tenía, cuánto gasto, cuánto hago, cuánto me queda, hasta para las diversiones. O sea, comencé realmente a manejar presupuesto. Aunque en mi país yo había manejado presupuesto para las empresas, porque nosotros hacíamos las proyecciones del siguiente año y para eso teníamos que evaluar gastos fijos, variables, etcétera. En mi vida yo no lo aplicaba. Y todo eso que aprendí lo vine a aplicar acá para mi uso personal. ¿Ok? Entonces, de verdad que fue un aprendizaje, fue un cambio de mentalidad total. Fue un cambio de mentalidad y hoy en día que mi emprendimiento está fluyendo y estoy comenzando a generar ingresos, yo sé que esto va a seguir subiendo y que va a llegar un momento que voy a estar igual o mejor que como estuve en Venezuela. Yo digo, cuando ese momento llegue, mi mentalidad va a ser la misma. O sea, ya esa mentalidad de derrochadora, digo, no, no, ya murió, ¿ok? Y quizás le dé un uso a ese dinero, un uso más, no sé, más útil, de repente, ¿por qué no hacer una donación a alguna fundación que la necesite? O sea, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Ya mi mentalidad ya no es de derrochar, sino de darle un uso realmente útil a ese dinero. Como mencionas, Dani, ya pasaste como una parte emocional, económica, bastante difícil, ¿no? Ahora ya tú, como lo mencionas tú misma, tu emprendimiento ya está fluyendo y pues las cosas van avanzando poco a poco, ¿no? Y sin embargo, viendo ya en retrospectiva, pues tienes la perspectiva.
que la mayor parte del trabajo es trabajo mental y el 20% es acción, ¿no? O sea, sí hubo ahí como cosas burocráticas que hubo que vencer, pero también hubo como muchas creencias limitantes. Imagino que ya en este momento de tu vida puedes enumerar las creencias limitantes que se atravesaron por ahí en tu camino. ¿Puedes mencionar algunas que recuerdes? La primera que recuerdo era que realmente yo no me sentía capaz. Yo decía, vengo de ser profesional en recursos humanos con 15 años de experiencia en esto y en esto. No tengo experiencia en más nada. ¿Cómo yo demuestro mi autoridad en algún puesto que yo necesite o emprender o desarrollar si no tengo la experiencia? ¿Ok? Entonces eso me limitaba. Me limitaba, pero al mismo tiempo eh, no me bloqueaba. ¿Ok? Porque yo decía, bueno, siempre he sido una persona muy autodidacta que le gusta aprender y yo dije, las cosas se pueden aprender también. O sea, de repente tú no eres experto en algo, pero puedes volverte experto en eso que tú aprendas. ¿Ok? Porque si tú aprendes y a la vez lo aplicas, lo llevas a la práctica, va a llegar un momento en que tú vas a ser experto. Porque yo siempre digo que la experticia viene por la aplicación. Como dicen por allí, el hábito hace el monje. O sea, tienes que comenzar a practicarlo. ¿Ok? Ok, y Y así pasó. Pero al principio sí me limitaba, sí, eso sí me limitaba. Yo pensaba o sea, yo necesitaba el reconocimiento de otros. Yo no me lo creía. Yo necesitaba el reconocimiento de otros para poder decir sí puedo. Hasta que llegó un momento que dije no. La primera persona que tiene que creer soy yo. yo, yo. O sea, si yo no me lo creo, esto no va a ser posible. Entonces, primero te lo crees tú, lo demuestras y ya los demás creerán en ti. Pero yo al principio necesitaba el reconocimiento de otros. ¿Ok? Y eso de la... La parte económica también, la parte económica yo decía, no tengo dinero para hacer esto. Y finalmente comencé a emprender con pocos ingresos. De hecho, yo comencé a emprender, de hecho todavía yo soy empleada, yo tengo un trabajo como asistente administrativo y comercial en Domain Viticol, es como una producción de vino, 3 días a la semana, ¿ok? Y ya ahorita, con todas las oportunidades que se están dando, yo decidí ya dejar el miedo. Yo dije, ya suelta el miedo de la seguridad, de un ingreso, aunque sea bajito, ya tú sabes que llega seguro a tu cuenta. Deja el miedo, lánzate a trabajar en tu emprendimiento, que ya tienes bastantes compromisos, están saliendo oportunidades que tienes que trabajarlas, y comienza a ganar dinero con lo que haces, con lo que te gusta. Entonces ya en noviembre, ya yo trabajo al 100% para mí, ya no voy a estar empleada para nadie. O sea, ya decidí dejar mi empleo y lanzarme ya con mi emprendimiento. Entonces, y dije, no, yo voy a obtener los ingresos suficientes con mi emprendimiento para tener la vida que me merezco. O sea, voy a dejar el miedo, porque también el miedo es una limitante, ¿ok? Eh, Tú ¿Qué tenías ya otra cosa? un sueño al venirte para acá, ¿no? No solamente al momento de traducir tus documentos y venirte para acá, sino cuando ya empezaste a trabajar, así como mencionabas, con las personas adultas, tenías una cosquillita y un sueño que querías cumplir. Y sin embargo, existían todas esas creencias limitantes de las que muchas veces no estamos conscientes que existen. ¿Cómo le hiciste tú para vencerlas? ¿Recurriste a alguna ayuda externa, alguna clase de mentoría o Bueno, coach? yo me la pasaba haciendo formaciones online. Todo, reto que aparecía, reto que hacía. Y hice muchos retos de este tipo de ayudas que te dan para vencer esas creencias. Y entre las formaciones que vi, una técnica que te enseñaban era a comenzar a reflexionar y a pensar sobre esas cosas que te estaban limitando en tu desarrollo profesional. ¿Qué te limitaba? ¿Por qué te limitaba? Y yo comencé a reflexionar y comencé a hacer una lista de todas esas cosas. Y lo otro que me enseñaron fue a que esas creencias limitantes las convertías en afirmaciones, en algo positivo. O sea, en vez de decir yo no puedo, decir sí puedo. O sea,
Comenzar a manejar es un poco manejar las palabras y tu mente va como que también cambiando y en la medida que lo repites, lo repites, lo repites, llega un momento que ya eso tú lo internalizas y te lo crees y lo crees. O sea, lo crees y lo haces. Entonces yo comencé así a hacer mi lista de creencias limitantes. Incluso me sorprendí de cosas que cuando yo reflexionaba pensaba que no las tenía y sí estaban allí, ¿ok? Y luego a hacer las afirmaciones todos los días. De hecho, hay algo que no olvido que me enseñaron es técnica del espejo, a decirte cosas positivas en el espejo, ¿ok? Y una de las cosas que yo aprendí fue decirme, te amo, yo soy suficiente, yo merezco abundancia. O sea, eso es algo que yo me repito todos los días en el espejo. Y de verdad, es como que cuando tú lo haces, te levantas, te cepillas, te arreglas y te miras al espejo y te dices eso y te miras con amor, de verdad que eso te da fuerza. Y así comencé. O sea, eran de verdad prácticas que yo no las conocía, no las sabía. Y todo esto lo aprenden porque consigue gente en el medio que es experta en estas cosas, que lo ha hecho, que ha ayudado a otras personas y comienzas a aprender. Entonces yo pensaba que todo era lo que era la parte académica, lo que era la experiencia, lo que era investigar, el conocimiento. Pero resulta que también no solamente tienes que manejar el conocimiento, sino también tu espíritu. O sea, si tu espíritu no está bien, por mucho conocimientos que tengas, al final no vas a saber cómo aplicarlo, ¿ok? Entonces también como yo digo, conocimiento sin sabiduría no funciona. Entonces yo siento que esa sabiduría vino de trabajar también mi parte interna, mi mentalidad, mi espíritu, retomé mi fe, ¿ok? Yo siempre fui, desde muy jovencita, pertenecía soy católica y pertenecía a un grupo llamado Renovación Carismática Católica, que en su práctica es un poco parecido a estas personas que cantan y alaban al Señor cantando y todas estas cosas. Y yo pertenecía a un grupo de música. Yo cantaba, tocaba algunos instrumentos, pero claro, cuando tú comienzas tu vida de adulto y comienzas a ser una ejecutiva y tienes unas responsabilidades y comienzas a viajar, tú dejas como eso al lado. Y aquí yo vine a retomar eso. O sea, yo vine a retomar mi fe. Y también eso me ayudó, el retomar mi fe, el sentirme con esa comunicación directa con lo que yo creo que es Dios, con mis creencias, eso también me dio mucha fuerza. O sea, en vez de sentirme triste por las cosas que estaba haciendo, como las estaba haciendo, todos los días agradecía a Dios porque eran oportunidades. O sea, yo no decía, no me quejaba porque estaba limpiando. O sea, yo decía, gracias Señor porque me has dado la fuente de trabajo para generar ingresos, para pagar mis deudas, para poder atender a mis hijos, para poder emprender, porque yo empecé a emprender en paralelo, ¿ok? Entonces comencé a dar gracias, o sea, todas esas cosas tú las vas manejando. Cuando eres agradecido, cuando tu fe la alimentas, cuando trabajas tu mentalidad, o sea, todas esas cosas te dan fuerzas para seguir. Si no, es imposible, de verdad que eh, es la única manera de hacerlo. O sea, tienes que trabajarte tú completamente, integralmente, para poder hacer las cosas. O sea, en ese sentido reconectaste contigo misma, con tu fuerza interior, pero también con tu fe, ¿no? Para no sentirte sola. Y además me habías Sí, comentado que también recurriste a una red de emprendedoras que te ayudó con este sí. emprendimiento. Cuéntanos cómo llegaste a esa red de emprendedoras, cómo fue la situación. Sé que como mujeres somos súper poderosas y tenemos mucho que ofrecer. Deseo de todo corazón que la entrevista que acabas de escuchar pueda servirte de inspiración y que pienses, si ella puede, yo también puedo. Mi misión es ayudarte a brillar como mujer y como ser humano. Si quieres enterarte de mis futuros proyectos, promociones y más alianzas con mujeres súper poderosas igual que tú, suscríbete a mis redes sociales y a mi newsletter. Y recuerda que, unidas, somos todavía más fuertes. Nos vemos en la próxima.